¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en Locos por Nuestra Historia, vuestro canal de historia favorito, por supuesto que sí. Y bueno, pues hoy voy a hacer de entrevistador de una persona que creo que es muy relevante, desde luego, en el mundo de la historia y desde luego para mí, pues uno de los referentes, sin duda alguna, del periodo en el cual vamos a contextualizar, a embarcar, ¿no? Que es el tema de la guerra del 98 y sobre todo enfocado a Filipinas y a un sitio heroico que todo el mundo ya tiene en ese acervo popular, que es el de Valer. Bueno, me estoy refiriendo, sin más preámbulos, a don Miguel Ángel López de la Asunción, que en este caso pues va a ser el entrevistado, en este caso, por nosotros, por mí, sobre todo, y en fin, eh, una sucinta biografía, porque realmente es muy larga. Tiene, bueno, infinidad de trabajos. Él nació en Madrid en 1973, es licenciado en Filología Inglesa por la Facultad de Filología de la Complutense de Madrid, donde también cursó estudios en Filología Románica y obtuvo, bueno, pues el CAP y, bueno, Ciencias de la Educación. Es miembro actualmente de la SEISMI, Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo y asesor también de la Federación Española de Asociaciones de Historia, la FEA. Miembro de honor de Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Asociación Cuarta Promoción de la Academia General Básica de Suboficiales de nuestro Ejército de Tierra. Bueno, en 2020 fue galardonado, además, con un diploma acreditativo en los premios Revista Ejército por su artículo clave para la exitosa defensa para la posición de Valer y, bueno, por su gran y destacada labor como, bueno, pues como gran voz, ¿no? Realmente casi y única para mí en España de lo que fue esa gran gesta, ¿no? En su 120 aniversario. Es un gran amante y aficionado y, por supuesto, conocedor de la historia militar y es coautor de dos libros, ¿no? Los últimos de Filipinas, Mito y realidad del sitio de Valer, con actas en 2016, y del cual vamos a hablar hoy, que es el sitio de Valer, la heroica gesta de los últimos de Filipinas, también con la editorial Actas, siempre una garantía, ya en 2022. Aparte de esto, bueno, pues multitud de artículos que no tienen cabida en esta charla, ¿no? Ya digo, para mí es el gran referente nacional, sin duda alguna lo digo y lo mantengo y lo defenderé ante quien sea, de lo que fue esa, no solo la gesta, sino todo lo que es aquel periodo de, ya digo, de guerra en Filipinas, ¿no? Desde luego que sí. Ha sido comisario de la exposición Los últimos de Filipinas, en fin, y ya digo, es inmenso, ¿no? Aquí el catálogo de conferencias que ha dado, de artículos de todo tipo, en fin, de exposiciones como comisario, en fin, ya digo, una auténtica eminencia en este mundo del 98 decimonónico. Por último, bueno, es creador y administrador también, por supuesto, dentro de Facebook, de Locos por Nuestra Historia y de los últimos de Filipinas, ¿no? Que tienen miles y miles de miembros. Aparte de, por supuesto, también creador de este canal de historia que es Locos por Nuestra Historia. Bueno, pues ya digo, esto es una sucinta presentación porque ya te digo que es larguísima, la verdad. La que oficialmente tiene, su currículum vita es muy prolijo. Y nada más, encantado de estar aquí contigo, Miguel Ángel. Y nada, pues bienvenido aquí a tu canal. Pues suena realmente raro, pero así es. Y bueno, y el tuyo, Enrique, porque tú eres también administrador de Locos por Nuestra Historia y tenemos muchas ideas que esperemos que salgan al gusto de todos para este 2023 que empieza en tan solo unas horas. Pues sí, vamos a terminar bien el año, ¿no? Con esta entrevista personal y yo creo que, bueno, necesaria, ¿no? Por esa obra que ya digo que apuntala mucho más incluso lo que ya hiciste y publicaste en 2016. Y bueno, lo que quiero saber, yo ya más o menos lo conozco de sobra, pero bueno, habrá mucha gente que querrá saber cómo llegaste, me imagino, a este proyecto que es un proyecto de vida, ¿no? Que son más de 20 años, lo vuelvo a reiterar, ¿no? Más de 20 años investigando este tema, ¿no? Es algo realmente que a mí, bueno, me quito el sombrero, como historiador que Sí. soy también, bueno, de esa fijación, ¿no? Hacia este periodo y hacia este hecho, ¿no? Tan singular, tan increíble, ¿no? ¿Qué Sí, nos bueno, puedes decir de esto? a pie de obra son
26, 27 años y No está mal. realmente enamorado de la gesta de Valero, conocedor de aquella gesta, pues desde, ya lo he contado muchas veces, desde hace muchísimos años, desde que mi abuela Tere, que en paz descanse, mi abuela Teresa, pues me contaba las aventuras y desventuras de mi bisabuelo Miguel Lafuente Lardíez pues en el desastre del Barranco del Lobo, porque mi bisabuelo fue uno de los supervivientes de esos soldados supervivientes 1909, del sí. desastre del Barranco del Lobo en la Guerra de África, en julio de 1909. Bueno, ellos se vieron sorprendidos por un ataque rifeño y muchos de sus compañeros cayeron en esa emboscada y él consiguió, junto a otros 3 soldados, pues protegerse, pues escondiéndose de los rifeños e intentando salir del trago, y él siempre le contaba a mi abuela y a mi bisabuela, su esposa, Andrea, pues que él se acordaba mucho de los héroes de Valer. Cuando estaba pues intentando salir con vida de esa tesitura. Esa Y ratonera, ¿no? Sí. sí, no, él decía, pues si los de Valer salieron, no voy a ser yo capaz de volver a Calatayud. Y nada, él pues tenía como referente, o tenía, pues mira, un referente. Eso que hoy en día están intentando que de alguna manera no tengamos o carezcamos de héroes, de referentes, de imágenes a las que emular. Pues él sí que tenía pues ese recuerdo, esa seguridad de que él podría volver a España con vida, igual que lo habían hecho otros antes que él. Y él siempre contaba la historia. Nosotros no sabíamos que había sido en el Barranco del Lobo hace un par de años. Conseguimos la hoja de servicio. Él siempre decía allí en África, en África. Y cuando conseguimos la hoja de servicio, pues ya localizamos la que había sido la acción, La en la cual acción había principal, estado claro. ocultándose de los rifeños. Y él siempre contaba a mi abuela, o mi abuela siempre también me lo contaba a mí, que bueno, que había sido una pequeña historia dentro de su vida, pero que no era nada comparado con lo que habían sufrido los de Valer. Es decir, a mí desde pequeño pues me contaban pues eso, historias de unos tíos que habían estado en Filipinas metidos en una iglesia, pues yo no sé lo que me decía mi abuela, 2 años, 3 años. Claro, todo lo que se conocía, lo que se transmitía de boca en boca o popularmente o por la película del 45. Y pues yo tenía una idea de lo que era Valer, y luego cuando ya conseguí pues un primer ejemplar de esa obra y conseguí pues leerla, hacer mis pequeñas notas, había cosas que no entendía, que me descuadraba porque había entendido una cosa al principio del libro, al final otra, y no sé, pues esa inquietud, esas dudas, esa curiosidad, esas ganas de saberlo absolutamente todo, pues han llevado pues eso a 27 años, a miles, miles, miles de kilómetros, y a una investigación que ha tenido lugar en 3 distintos continentes in situ y que han dado como fruto pues un libro que yo no sé quién para decir si es bueno o malo, pero del cual estoy muy, muy orgulloso. Y eso es el por qué yo me Bueno, enfrasqué en esta historia. Tú, ya, pues como... increíble, ¿no? Ese hilo conductor, ¿no? Por lo que cuentas, ¿no? De la heroicidad, ¿no? En este caso, de esa resistencia a ultranza de Valer, que sirvió, ¿no? A ese familiar tuyo para, Pues bueno, por lo para menos tener a mi ese ejemplo, bisabuelo, ¿no? por lo menos a mi Y, bisabuelo Miguel sí que le sirvió, sí que le consiguió mantener pues con bueno, está esperanzas y con ganas claro, no sé, no de bueno, emular a los héroes de Valer, pero por lo menos con salir intacto de aquel valle. de aquello, ¿no? Bueno, y lo Sí, consiguió, sí. desde luego. Bueno, hablando ahora efectivamente ya de esta última obra tuya, bueno, que está compartida efectivamente con Miguel Leiva. Bueno, es un viejo proyecto, efectivamente, 25, 27 años, pero bueno, realmente es un nuevo libro, yo creo, ¿no? Yo ya también he tenido el gusto de leerlo otra vez y claro, es muchísima la información. Es decir, esto no es una ampliación sin más.
yo creo que hay, bueno, ya digo, hay muchísima nueva información, datos ahora que contrastáis de manera fidedigna por fin, y esas biografías que hablaremos si quieres luego ya más adelante, bueno, yo creo que es completísimo ya y prácticamente sí que se cierra ya el círculo, ¿no? Aunque bueno, hablando contigo de estos temas ya sé que nunca se van a cerrar, pero bueno, ya digo, que dejáis ahí una obra absolutamente referencial y bueno, quiero que me hables un poco más bueno, pues de ese acelerón que se ha dado hacia, Sí, ya digo, una obra pues ya, para mí creo que imprescindible para cualquier amante de la historia militar. tú como muy buen amigo mío que eres desde hace muchos años, tú ya muchas de esas novedades ya las sabías, ya te las había Sí. comentado y sí, en Contaba 2016... con información privilegiada, sí. En 2016, pues apareció Los últimos de Filipinas, que es un libro desde mi punto de vista, pues que fue muy novedoso. Hicimos algo que yo creo que era necesario y no se había hecho anteriormente, que era contar el antes, durante y el después del sitio de Baler, rescatando pues la memoria de muchísimos de esos personajes de los cuales no se sabía absolutamente nada y de los cuales pues hicimos una biografía al final del libro, poniendo pues una historia a cada uno de esos nombres. En este segundo libro pues hay mucha información que ya teníamos en 2016, pero que bien tú lo sabes como autor, es muy difícil muchas veces Sí. pues, que el editorial o que el editor te permita sacar un libro Sí, pues con una... engarzarlo un poco, ¿no? A veces el proyecto, Efectivamente, sí. y con un volumen pues difícil de vender, que es lo que en principio les interesa dentro del mundo pues más comercial de la editorial. Eh, Nosotros sí que teníamos la seguridad de que antes o después íbamos a poder meter toda esa información, pero es que además en estos 6 años que han pasado desde 2016, yo por mi parte he seguido pues esa labor de investigación y la verdad es que han sido años muy prolíferos. He conseguido contactar con varias de las familias de las cuales no tenía noticias o no había tenido el gusto de contactar cuando apareció el anterior libro. Y la verdad es que hemos sacado ahora un libro con casi 300 y pico páginas más, 71 de ellas de material gráfico. El anterior quiero recordar que eran 46 páginas y de esas 71, pues casi la totalidad de las fotografías son inéditas. Aparte de todo ese material gráfico, que desde mi punto de vista es muy relevante, muy importante, se ha reestructurado ligeramente, porque se nos presentaba la tesitura de rehacer todo el libro, pero es que realmente estaba muy bien estructurado. El de 2016 Sí, era yo un creo que sí, puzzle. me gusta un poco. Estaba todo muy bien montado y lo único que hemos hecho pues es añadir muchísimos temas. Hemos ¿cambiado la visión general? No, porque ya te digo que el libro de 2016 era una obra muy bien estructurada, fruto de una investigación muy sólida y no había necesidad, pero quizás algún dato, le estoy recordando un dato, como era el año, la fecha de nacimiento de uno de los soldados, de Miguel Pérez Leal, Ajá. que él decía que había nacido, pues creo que 6 o 7 años antes de lo que realmente había nacido. Nosotros en el primer libro, pues, y dado que no estaban los archivos de la Iglesia de Lebrija al alcance de nuestra investigación, pues dimos los datos que teníamos oficiales de su hoja de servicio, contrastados luego con datos que teníamos de otras fuentes y dimos por bueno pues que tenía una edad que hemos podido corroborar una vez que hemos tenido acceso a su partida de nacimiento, que era errónea, pero errónea porque él había mentido, él había falsificado Ya. su edad para irse como menor de edad, alistarse como menor de edad sin permiso paterno a Filipinas. Entonces, fruto de estas averiguaciones, de estas nuevas investigaciones
estos nuevos documentos localizados, hemos podido pues reestructurar la biografía de Miguel Pérez Leal y corroborar que efectivamente, o descubrir o dar a conocer que hizo una pequeña fechoría para poder ir a Filipinas. Y claro, eso que comentas, ¿no? Bueno, yo creo que da pie a lo siguiente, ¿no? Es decir, es un libro donde se mezclan microhistorias, como esta que has contado tan interesante, y sobre todo la labor investigadora, ¿no? Y con esa macrohistoria, ¿no? Que bueno, al final todo el mundo conoce efectivamente lo que fue, más o menos con cierta cultura, lo que fue Valer, ese sitio, todo final y demás. Pero ya digo, yo sí que es algo que aprecio mucho, ¿no? Porque creo que es un libro con una praxis de fuente primaria realmente excelente. Es decir, quiero que cuentes un poco así por encima esa labor de investigación, esos archivos, es decir, esa praxis de historiador clásico, académico, así se puede decir, para llegar a esos datos tan ya pormenorizados, incluso, y averiguaciones como esta que has dicho, ¿no? Que a mí me parece realmente lo más notable y relevante de esta obra conjunta, ¿no? Esa labor de ratón de biblioteca, escarbando, ¿no? Sí. Date cuenta que sí, ha podido ser una investigación académica, pero no nos centramos en un ambiente académico a la hora de divulgarla. Lo hemos hecho de una manera y con un lenguaje accesible para el que se acerca por primera vez al sitio de Valer, pero también dedicado pues, a nuestros compañeros del mundo académico y también a esos entendidos y a esos conocedores del sitio de Valer, que sin duda se van a encontrar muchísima información que desconocen en estas nuevas páginas. Y por otra parte, yo creo que esa investigación se mezcla también con una investigación casi policíaca, que se sale de lo académico, porque no solo hemos ido a archivos, no solo hemos ido a fuentes primarias, no solo hemos ido a legajos y a papeles, a cartas, a periódicos, sino que también hemos ido buscando los descendientes, buscando... Sí, al mundo familiar, al mundo más íntimo, ¿no? de cada héroe de Valer, ¿no? Eso también, otra página realmente curiosísima, ¿no? La verdad, a la hora de un libro que no es nada normal, ¿no? El ir de pueblo en pueblo, ¿no? Ha sido un gran nómada, ¿no? Un gran nómada durante todos estos años, buceando en esas familias y bueno, yo creo que realmente es otro de los notorios, ¿no? De esta obra, ya digo, que es un proyecto vital, ¿no? De hecho, en alguno de los casos de soldados fallecidos en el sitio de Valer y que habían fallecido sin descendencia, pues me ha cabido el orgullo de ser yo quien les ha descubierto que tenían un tío abuelo o un tío bisabuelo entre los héroes de Valer. Muchas de esas familias no lo sabían. Y ha sido, la verdad, yo creo que lo más emotivo, lo más humano, lo más, vamos a decirlo así, vamos a ser simplones, lo más bonito de esta investigación. De la gesta de Valer, tú sabes que a mí, igual que a ti, nos gusta mucho la milicia, nos gusta mucho la historia militar, nos gusta mucho pues nuestras batallas, la gesta de Valer es y será una gesta militar, pero protagonizada por personas. Y yo creo que nos cabe el honor de humanizarla, de ponerle pues ese toque humano y poner unos nombres, unas caras. Mira, en este libro también, si nos cupó el honor de ser los descubridores de la única fotografía conocida del padre López Carreño, en este nuevo libro también ponemos cara al teniente Mota, al jefe del primer destacamento macheteado. Sí. Y oye, mira, cuando lo descubres, siempre es por un indicio, una pista, una carta, siempre pues te cabe la esperanza de poner cara a un nuevo héroe de Valer. Y mira, cuando vi esa foto del teniente Mota, pues yo creo que te lo comenté en ese mismo día. Sí. Y es un subidón, una alegría. Sí, es un subidón total, ¿no? Claro, para ti, que llevas tantos años ahí. También hemos añadido nuevas localidades natales a los héroes de Valer. En este libro se descubren localidades natales que hasta la aparición del libro no sabían que tenían entre sus hijos, entre sus naturales, un héroe de Valer.
Y igual que cuando yo empecé a ir a los pueblos y preguntaba, siempre hacía el mismo proceso. Paraba el coche, mi, mi 127, estamos hablando de hace Sí, pues veintitantos años, veintimuchos años. Paraba mi 127 en la iglesia del pueblo, buscaba en el caso de que hubiese, porque en alguna localidad no había ni bar, buscaba el bar, me tomaba allí una Coca-Cola, una cerveza, hacía pues eso, labores de inteligencia, sí. me intentaba ganar pues un poco pues no sé, la Y amabilidad la y cercanía, ¿no? Por la lo menos un cercanía poco ahí, sí. Ante de el la gente extraño, que ¿no? Que estaba venía. Sí. allí y nada, ya soltaba la pregunta a ver si alguien sabía algo. Y en aquellos primeros años, pues te tengo que reconocer que muchos días me he vuelto a Madrid después de ir a Huelva o después de ir a Sí. Lugo o después de irme a Valencia, igual que había vuelto, porque nadie conocía ni sabía nada de su héroe local. Pues Ujú. mira, ahora el día 1 de octubre se inauguró en Villalmanzo una escultura, uno de ellos. Miajadas ahora tiene escultura, Alcoroches tiene escultura, Madrid tiene una gran escultura. Y yo creo que se ha ido Sí, conociendo esa es un otra poco faceta tuya, yo más. creo, ¿no? También, ese ser, bueno, el portavoz en vida, ¿no? De Bueno, estos grandes valientes y resistentes de valer, ¿no? Porque realmente, es al poner final, bueno, la pues mecha y la mecha sí. luego pues ha ido circulando hasta que estalla la bomba y de eso también estoy orgulloso porque no te lo voy a decir. Siempre he sido Mm. muy prudente y siempre me he quitado méritos, pero ahora que veo que se los ponen otros sin haber hecho absolutamente nada, pues te lo digo, pues coño, sí, pues hemos currado Sí, ¿no? mucho, Porque, hemos bueno, ese hecho es otro tema, mucho. ¿no? En este tema de valer, yo creo, hay mucho intrusismo, ¿no? También, yo creo, ¿no? No, O bueno, de gente a lo mejor que no intrusismo, no, está, no, bueno, hay, pues como en cualquier tema, cuando se pone o de no del moda, todo pues hay gente, preparada, o que sobre todo, sí, o gente, yo creo que eso, que se apunta tanto sin ser realmente sí, el que los sí, ha hay, gestado, ¿no? pues mira, pues hay varios títulos que han salido desde la aparición del primer libro. En uno nos copian todas las tablas, eh, que salió pues 5 o 6 meses después y con Ujú. datos que solo tenemos nosotros y ni nos citan. Y en otra obra que haya salido posterior, pues ni nos citan. Nos da igual, jugamos en otra liga. Quiero Claro. decir, quien sabe lo más mínimo del sitio de Valer y conoce lo que se ha publicado, pues nadie engaña a nadie, nadie es tonto, nadie se deja engañar. Y lo que sí que yo como autor, la responsabilidad tan grande que tienes de poner tu nombre en la portada de un libro y de avalar un estudio, no sé, un trabajo, pues a mí me costaría muchísimo tener la poca vergüenza de aprovecharte del trabajo de tu investigador y ni siquiera citarle. Sí. No, esos son, bueno, ya te digo Desafortunadamente existen, que existen y bueno, no, sí, es una, lamentablemente sí. sí, Lamentablemente sí. pero en Hay fin, mucha gente que se aprovecha, tiene el corta-pega. Mira, en alguna obra, pues algún pequeño error de tecleo, sí, erratas pues tipográficas y se lo demás, han sí, comido, lo han copiado y lo han pegado tal y como está. tal cual, sí, Pero bueno, esos, ya te digo, nosotros podemos decir con orgullo que lo que firmamos en ese libro es obra nuestra, fruto de nuestro trabajo. Y bueno, el que no tenga la vergüenza pues eso ya es problema de cada uno. sí, eso está claro, Pero, y el que se moleste al oír esto es que se siente aludido. Así que, sí, pero ya te digo que nosotros jugamos en otra liga que no, vamos, no nos molesta ni mucho menos que nos plagien, porque nuestro interés es realmente pues, la difusión de la gesta de Valer. Esa meta que nos pusimos pues, cuando empezamos a divulgar, pues, por ejemplo, con los grupos de Facebook, que llevan 15 años de actividad ininterrumpida con casi 10.000 miembros. Pues mira, esa labor la hemos hecho un poquito y muy nosotros. fieles además, ¿no? Yo creo que es gente que eso, que aprecia ese trabajo, ¿no? Sí, Esa sí, sí, labor sí. de, pues eso, de Sí, sí. visibilidad, de divulgación, de investigación y bueno, y ahí están siempre, ¿no? Vale, hay una cosa que siempre, bueno, el asedio en sí, por centrarme un poco en la gesta militar, me imagino que tuvo, y sé que tuvo momentos decisivos, ¿no? Pero para ti, después de tantos años, ¿cuál crees tú que fue el momento realmente, el punto de inflexión
clave de ese largo asedio de Valer. Es difícil, porque ellos, pues hay una cohesión desde un primer momento y una esperanza de ser auxiliados desde el minuto cero. Ellos, la clave del sitio de Valer no es que ellos estuvieran locos, no es que ellos se encerrasen allí y se negasen a aceptar la realidad que España había perdido la guerra, sino que ellos se encierran allí sin tener conocimiento de cómo iban las operaciones militares. Ellos se encierran allí sin conocer posteriormente que España había perdido la hegemonía en las islas, que ese territorio que defendían a vida o muerte ya no era territorio español y ellos no tenían, por lo tanto, legitimidad para defenderlo. Pero yo creo quizás que después de la llegada de la epidemia de beriberi, que diezma la posición, que acaba con la vida de muchos de esos soldados, cuando el hambre es cada vez más acuciante, yo creo que quizás un punto de inflexión es la salida del día 14 de diciembre. Durante esa jornada, Martín Cerezo, ya jefe de la posición, de la defensa de la posición, comunica al cabo José Olivares Conejero de Caudete que van a realizar una salida a vida o muerte, que a él le corresponde estar al mando de esa salida, que él va a ser quien encabece esa salida, y pide voluntarios. Se presentan voluntarios todos los soldados que se podían mantener en pie. Es decir, es pues eso, una salida a vida o muerte. Sí, totalmente a la desesperada casi, ¿no? Sí. Y sabiendo que se juegan la vida casi seguro, claro, en la misma, ¿no? Y bueno, y como todo ese grupo aún siguen a su oficial, ¿no? A Martín Cerezo. ¿No? Realmente son episodios. Yo creo que ese es el punto, el éxito en esa misión, pues permitió quemar las posiciones filipinas, retrasar ese cerco de las fuerzas sitiadoras y permitir pequeñas salidas en busca de pequeños roedores, de plantas, de calabazas, de calabaceras, de hojas de calabacera. Y en definitiva, pues acabar, ya ves con qué poco, con la epidemia y dar nuevas ilusiones a ese destacamento que consigue pues resistir desde ese 14 de diciembre, pues, sí, hasta el 2 de junio del siguiente año. Yo creo que ese es quizás el punto de inflexión. Pero es una defensa en la cual fue todo muy homogéneo, desde que empiezan hasta que terminan, salvo, iba a decir honradas excepciones, pero hablando de desertores, la palabra de esas deserciones no ahí la finales, más adecuada, ¿no? salvo pequeños casos de deserción y alguna deserción, todo el grupo se mantiene como si de un solo hombre estuviésemos hablando. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y la ilusión, ese cumplimiento del deber, ese pues seguir a tu jefe, a tu oficial, diga lo que diga y ordene hasta el infierno y más allá, vamos. Sí. Hasta el final, pues eso fue desde el principio hasta el final del asedio. Y se ha creído ver, hay algunas publicaciones anteriores a la nuestra, pues un libro que sacó Manu Levineche que a mí me gustó muchísimo, en el cual había una pequeña parte sobre los últimos de Filipinas, pues se hace ver que dentro del asedio había dos grupos, los seguidores de Martín Cerezo y los que estaban en contra, los que querían mantener la defensa. Y pues una vez que lees las cartas que se cruzaron entre esos supervivientes 10, 20 años más tarde, una vez que accedes a la documentación oficial que hay en los archivos de Segovia, una vez que consigues documentarte, ves que realmente no, que ellos fueron, salvo un grupo cohesionado, una excepción, todos a una. Y pues eso es quizás otra de las claves por las cuales fue posible esta defensa. Sí, no está claro, vamos, esa defensa a ultranza en inferioridad
o si mentalmente no están todos en ese mismo objetivo, está claro que la propia historia militar ha dado muchísimos ejemplos donde se fenece y se pierde, evidentemente, la posición. Vale, hay otra cosa que también siempre para mí ha sido interesante, ¿no? Que es ese legado, ¿no? Ese legado ya no solo histórico, sino cultural, ¿no? Que fíjate, lo has mencionado, ¿no? Con ese familiar tuyo que solo 11 años después ya lo tenían presente en sus cabezas, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido ese éxito que se ha exportado fuera de España? Es decir, es un acontecimiento que se conoce, por supuesto, fuera de nuestras fronteras, se sigue estudiando en academias militares y demás, y bueno, y sigue estando muy vivo, ¿no? Ese legado cultural. Y bueno, quiero saber un poco tu opinión de por qué esa gran pervivencia ya internacional incluso, de lo que es este episodio tan heroico, ¿no? de Valer, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Este episodio ha sido como el Guadiana, porque si realmente cuando se repatria la fuerza, cuando ellos llegan a Barcelona el 1 de septiembre de 1899, sí, durante algunos meses, revisando toda la prensa local, se ve que en los distintos puntos en sus distintas localidades, en sus distintas provincias, sí que se les da durante, ya te digo, 2, 3, 4 meses a lo sumo, alguna importancia, alguna relevancia. Poquito a poquito, pues esa fama pues desapareció. Hay quien supo sacar beneficio de su participación en el sitio de Valer, hay quien ni siquiera lo intentó o no lo quiso, y pues el transcurrir de esos meses fue de alguna manera pues haciendo perder el interés. Hoy nos pasa, lo que es noticia hoy, mañana por la mañana no lo es. Sí, En aquellos tiempos la velocidad global de este fenómeno no era tal, pero ciertamente siempre que llega otra noticia, pues pasaron los héroes. Suplanta la otra, sí. Sí, esta fama efímera de los héroes de Valer pasó un poco a la historia. Pero en 1904 se repatrian los restos de los caídos en el sitio de Valer. Ahí de nuevo vuelve a pues, hablarse de esa épica, de ese heroísmo. Estuvieron unos meses, luego en 1908 se les concede el aumento de las pensiones. Y bueno, son pequeños hitos que dan un poquito de relevancia o un poquito de fuerza a la gesta de Valer. Sin duda, indudablemente, en 1945 el estreno de la película Los últimos de Filipinas fue fundamental para dar a conocer de manera generalizada y para hacer pues enquistarse esta historia dentro del imaginario popular. Indudablemente esa película de Antonio Román del año 45. Incluso les cambia el nombre porque nadie les conocía como los héroes de Valer hasta el año 45. Se les conocía como los héroes de Valer, el destacamento de Valer o como quieras llamarlo, pero de ninguna de las maneras eran los últimos de Filipinas. Y esta película, esta cinta del año 45, incluso les cambia ese nombre por el que son conocidos. Posteriormente, pues ese interés pues, se va perdiendo. Hay alguna noticia que relate el fallecimiento de alguno de estos soldados y poco a poco, pues por ejemplo, la construcción después de la guerra civil de ese mausoleo en el que descansan pues los caídos en el sitio de Valer y después de su muerte por los dos oficiales y uno de los soldados, pues también les ponen periódicos durante algunas semanas, algunos días. Y luego, pues ya, lógicamente, el centenario, el año 1898 tuvo su centenario en 1998 y se dieron a conocer otra vez o se trajeron gracias a una exposición que se hizo y a multitud de publicaciones. Y pues para suerte o para desgracia... Con altibajos, ¿no? Con altibajos durante más de 100 años, pero bueno, que siempre estaba de vez en cuando, ¿no? En ese acervo, en ese imaginario popular, ¿no? Y en 2016... Bueno, hablando de cine, ¿no? Porque, el cine es fundamental, claro. Con un libro puedes llegar a parte de la población, con una serie pues llegas a la totalidad. En el año 2016 nosotros sacamos el libro el 22 de noviembre
Y el 2 de diciembre, unos días más tarde, pues se estrenó la última cinta, la última película, que desde mi punto de vista es un desastre total. No Sí, tiene por dónde eso es otra. agarrarse la historia que nos cuentan, que dice ser la historia de los héroes de Valer, pero que realmente, pues nada. Lo que sí que ha conseguido, pues que la historia coja indudablemente un interés, y lo que así que consiguió la película es enfadar a mucha gente y que mucha gente quisiera devolver pues ese honor arrebatado a los héroes de Valer. Y en eso estamos en este momento. Esto fue en 2016 y fíjate Ujú. tú que llevamos 6 años de plena actividad. Llevamos 6 años en los cuales, ya lo hemos comentado antes, se ha hecho un monumento en Mulas, se Sí, ha hecho el otro en monumento Alcoroches, otro en Miajadas, en otro en pueblos Madrid, variados, el otro de Madrid, en claro, que es referente Villalmanzo, también. y bueno, y se siguen haciendo cosas. Hace poco, pues creo que hicieron una calle en Madrid que se llama Héroes de Valer, en la villa de Vallecas o en el pueblo de Vallecas, y pues mira, ellos han conseguido pues mantenerse dentro del interés general. Indudablemente muchos pueblos, en el año 73, creo recordar, se hizo también otra escultura en Osa de la Vega. Es decir, gracias a muchos pueblos que han estado muy orgullosos de sus héroes de Valer, no se les ha olvidado, y gracias a iniciativas casi siempre de asociaciones o particulares, pues han tenido pues réplica en otras localidades. Y desde mi punto de vista, pues yo, dentro de nuestros grupos y dentro de nuestra asociación ISPAUL, pues seguimos manteniendo pues esa lucha por darles a conocer, porque nosotros, mira, dentro de, pues, La quiera historia Dios, real, ¿no? Que es muchos la años clave, ¿no? nos iremos, pero todos esos monumentos, esas calles, pues si Dios quiere, ahí permanecerán para que futuras generaciones pues conozcan lo que hicieron estos tipos. Hmm. Vale, bueno, hemos estado hablando, ¿no? Un poco de ese origen personal tuyo, ¿no? De por qué te embarcas en esta misión, ¿no? Es una visión vital, que es este acontecimiento de Valer, la praxis que utilizaste y sigues utilizando, ¿no? En parte académica, parte íntima y personal, humana, esos grandes desplazamientos por toda España, fuera de España. Has estado hace poco, ¿no? Allí en Filipinas, ¿no? Y qué sensaciones, ¿no? Porque para ti, que ya digo, era y sigue siendo, ¿no? Pues ya digo, un leitmotiv, ¿no? Para ti. Sí, yo ¿Qué he pasado significó un estar mes. allí digamos, en el lugar exacto donde se libró esta gesta y donde se gestó, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿no? Ese Pues mira, episodio en desde el Filipinas. punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de conseguir pues aclarar dudas o aclarar cuestiones no resueltas o conseguir documentos, pues muy poquito conseguí en Filipinas. He tenido la suerte de volverme con algún documento que yo ya intuía o que casi con total seguridad sabía que estaba allí, sobre todo de los dos desertores del destacamento filipinos que se pasaron a las fuerzas revolucionarias, pero realmente no es en absoluto necesario ir a Filipinas para hacer la obra que hicimos en 2016 ni para hacer la obra que presentamos en 2022. Lamentablemente allí toda la documentación prácticamente se perdió, si no a lo largo de estos años, durante la Segunda Guerra Mundial, no hay documentación realmente relevante sobre el sitio de Valer, Sobre sobre el aquel episodio, asedio. ¿no? Uh-huh. Efectivamente, hay unos documentos que son los documentos revolucionarios filipinos, pero apenas hay 2, 3 telex, comunicaciones, y que no aportan nada relevante. Desde el punto de vista personal, pues indudablemente cuando yo entré en esa iglesia por primera vez, pues me vinieron cientos de imágenes y se me iban los ojos buscando el sitio donde había fallecido un soldado, donde había estado enterrado otro, donde estaba la enfermería, donde los oficiales tenían su apartado,
o donde estaba el armero, o donde estaba el archivo, o donde había estado en otro tiempo el pozo, o indudablemente, indudablemente. Pero ya te digo, esto es más en el plano Sí, personal más que en el personal, plano más bueno. académico de Sí. investigador. Ujú. Y sí, ha sido una experiencia fantástica. He pasado un mes pues, recorriendo no solo la zona de Valer y de Casiguran, sino pues me he pateado muchos de los kilómetros que se hicieron ellos a pie desde Valer a Manila. Pues yo me bajaba del coche y pues caminaba 2 o 3 kilómetros y me reunía con el resto de personas que venían conmigo. No, hemos sido 4 personas durante casi todo Sí. el viaje y me ponía la mochila al hombro y me gustaba pues ver esos pasajes que no han cambiado nada, absolutamente nada, en 120 años y pues de alguna manera pues sentir no sé, el viento en la cara como yo lo sentía, caminar, ver esos Sí, palmerales, ver esos esos campos de palmerales, esos arroz. paisajes, arrozales y demás, ¿no? Y la verdad que desde ese punto Meterte en su de... piel, ¿no? Aún más. Sí, Sí. pues no sé, coger un poco de esa tierra de Valer que ellos defendieron y sobre la que algunos cayeron. Y pues nada, pero ya te digo, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista de investigador, pues Sí, sí, está claro que muy poco. tampoco Sí que he estado en no hay. archivos, en Vigan, en Valer no, lamentablemente no queda documentación. En Manila, pues no queda nada relevante que no sean esos archivos del ejército republicano, pero ya te digo que no me han aportado en realidad mucho al resultado final de la investigación. Ujú. Vale, bueno, pues por ir cerrando ya un poco esta charla, esta entrevista contigo, y tú ya sabes que siempre te lo he dicho, ¿no? Entonces, lo voy a hacer ahora en directo, ¿no? Porque eh, siempre me ha parecido que, bueno, ese episodio está ahí, está ahora otra vez en el candelero, ¿no? Gracias a vuestra obra, claramente referencial, pero claro, pasó mucho más, ¿no? Alrededor de Valer, ¿no? Entonces, y eso realmente no está muy contado tampoco en nuestro idioma, o en casi ningún idioma. Entonces, yo creo que es un campo claro para mí, desde hace años ya te lo digo, soy como, y de gestación, ¿no? De otra nueva obra, ¿no? No sé, ¿qué proyectos tienes a lo mejor en lontananza en estos Puerto próximos años? Rico. ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Porque ya sé que todavía seguramente puede haber más, ¿no? De Valer, no me cabe duda. Pero no sé, que un poquito más tiene que haber, pero vamos, porque ya la digo, habéis escarbado mucho. Pero no sé, ¿hacia dónde te gustaría dirigirte estos años? No sé si lo has pensado desde el punto de vista histórico-militar. Pues mira, Puerto Rico, como te decía, y Filipinas están por hacer. Ahí hay trabajo para 3 vidas. El que quiera, pues yo tengo muchas cosas hechas, avanzadas, y pues no sé, tengo muchas novedades, muchos datos inéditos de muchos episodios. Eh, Tengo las partidas de función de muchos de esos prisioneros. El tema de los prisioneros pues me interesa mucho porque fue una etapa pues muy dura. Nadie se ha acordado de ellos y creo que es un tema muy interesante para investigar. Yo tengo mucho avanzado en ese campo. Ujú. Pero ya te digo, también Cuba está por rehacer. De Cuba hay algo hecho, pero hay muchas cosas, muchos episodios y muchas incógnitas que desvelar. Y no sé, pues realmente o cambiar totalmente, cambiar de Sí, época o... sí, porque sé que eres dominas más de esta época, por supuesto, y sé que tienes Ujú, muchos conocimientos más generalistas de otras ujú. etapas o periodos de la historia y donde podrías hacerlo igual de bien, desde luego, de lo que has estado todos estos años centrado y absolutamente focalizado en este gigantesco episodio histórico que fue el sitio de Valer, ¿no? Por mi parte, bueno, yo creo que
estoy más que satisfecho, ¿no? de lo que nos has contado. Bueno, yo ya digo que tengo siempre esa ventaja, ¿no? De Información tener una buena amistad desde privilegiada. hace años y hemos tenido de estas muchas, ¿no? En muchas sesiones, en muchas comidas y demás, y las que nos quedan, ¿no? Pero no, ya digo, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea este amor que tienes por la historia militar, por la cultura de defensa, ¿no? Por el salvaguardar, ¿no? La memoria histórica, ¿no? En este caso de unos héroes. Y yo creo que siempre son bienvenidos, ¿no? Este tipo de proyectos vitales, de trabajos. Y ya digo, para Regalo de Reyes, yo creo que desde luego que es un éxito claro, ¿no? La compra de este libro del sitio de Valer, de este nuevo libro de 2020, en 2022 de actas. No sé si quieres tú añadir algo más, Miguel Ángel, No, para despedir a la audiencia, ¿no? agradecerte esta entrevista y date cuenta que muchas de las hipótesis que hemos hecho con un gin tonic en la mano, posteriormente, después de muchos meses de investigación, se han corroborado. Es decir, pues sí, esas quedadas con los amigos aficionados a la historia militar, grandes autores como es tu caso, o grandes entendidos estoy acordando ahora de Rafa Galván, ese creador del bloque El Desastre del 98, un tío genial que se ha dejado los ojos en divulgar y dar a conocer el 98, y todos los que hemos empezado con el 98 en los últimos 20 años, pues hemos pasado por su foro. Grandes investigadores y grandes autores como José Antonio Crespo Francés y sus grandes obras sobre esos españoles Sí, desconocidos, ¿no? olvidados. Sí. Y otros compañeros con los que pues, nos gusta reunirnos, charlar y hablar de la historia militar, que aunque muchos piensen que les pertenece, es una historia de todos los españoles y todos tenemos, pues yo creo que un poco la obligación de conocer y el derecho de disfrutar. No es ni mucho menos algo que le pertenezca a los uniformados, sino creo que nos pertenece a toda la sociedad española. Y yo creo que de alguna manera hay muchos y grandes investigadores que están dando a conocer pues las gestas y también las derrotas. Sí. Tú, por ejemplo, eres un autor que empezó contándonos derrotas y pues yo creo que de eso también a ver si en el siguiente cuento alguna victoria ya. Puede ser que sí. Porque oye, al final, oye, pues uno tiene su corazoncito y su patriotismo y, oye, pues siempre gusta más, ¿no? Contar hechos del pasado donde destacaron triunfantes, ¿no? Esas armas hispánicas en los tiempos que suelo tratar yo, ahora españolas, que no esas debacles o derrotas que efectivamente pues trufan a veces mi trayectoria. Pero fíjate tú que muchas veces los valores o las cualidades de un guerrero salen en los momentos más difíciles y las mayores bondades... Indudablemente está ahí, es la prueba de fuego, ¿no? Para un guerrero, para un combatiente de cualquier época, ¿no? Esas dificultades y cómo salir de ellas, ¿no? Con la mejor cara y con la mejor y en la derrota hay que saber ganar, ¿no? y hay que ser lo suficientemente valiente como para afrontar una derrota y ya te digo, en nuestra laureada historia militar pues estamos plagados de victorias, muchas, y también de derrotas. Y yo creo que lo que le ha dado la impronta y ese carácter, esa rasmia al español, pues muchas veces se ha visto más claramente en las derrotas que las victorias. Y sí, ya te digo que muy, muy orgulloso de contar con la amistad de otros compañeros como es tu caso, Antonio, Rafa y tantos otros. Tantos otros, ¿no? Que yo creo que estamos haciendo una labor fantástica por el conocimiento de nuestra historia militar. Pues nada, no hay mejor final o corolario que eso que has dicho, que suscribo totalmente y ya digo, un placer estar aquí esta noche contigo de tú a tú, en este caso, bueno, con este canal propio y nuestro, que es Locos por Nuestra Historia y que, bueno, que en 2023, ya digo, vendrá con buenas novedades
y que se va a ir surtiendo, ¿no? de buenas charlas y noticias variadas, ¿vale? Efectivamente. Pues nada más. Bueno, muchas gracias, amigo. Fuerte abrazo y mejor 2023 todavía, ¿vale? Igualmente para todos. Venga, Hasta chao. luego. Hasta luego. El sitio de Valer, la heroica gesta de los últimos de Filipinas, es el resultado de una larga y profunda labor de investigación de Miguel Ángel López de la Asunción y Miguel Leiva Ramírez. Un libro que relata quiénes fueron esos hombres anónimos que se convirtieron en héroes tras resistir aislados durante casi un año, convirtiéndose en protagonistas de las páginas más brillantes de la historia de nuestro país. Corría el 30 de junio de 1898. Un pequeño destacamento militar español queda sitiado por una fuerza 10 veces superior en la iglesia de la localidad filipina de Valer. A pesar del fuego de cañón y de fusilería, de las terribles condiciones humanas, del hambre y la enfermedad, el pequeño reducto de hombres mantendrá su posición durante 337 días. No creyeron que la guerra había terminado. Desoyeron las múltiples intimidaciones de rendición del enemigo y también a los comisionados españoles que les ordenaban abandonar su inútil resistencia. Continuaron luchando fieles al cumplimiento de su deber y a la misión que allí los había llevado: defender hasta las últimas consecuencias la bandera española que ondeaba en lo alto del campanario. Hace ahora 25 años comenzamos una investigación que nos ha llevado a recorrer 3 distintos continentes. Fruto de este trabajo salió en el año 2016 el libro de editorial Actas, Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, esa obra que muchos historiadores catalogaron como el libro definitivo de la gesta. Hoy, 6 años más tarde, ve la luz el sitio de Valer, la heroica gesta de los últimos de Filipinas. Una obra que no puede ser considerada de ninguna de las maneras una mera ampliación del anterior trabajo. En sus 756 páginas, repletas de novedades, descubrimos nuevamente rostros de héroes de Valer hasta hoy desconocidos e incluso colocamos en el mapa nuevas localidades natales. Les invitamos a acompañarnos en el conocimiento de una de las mayores gestas de nuestra historia militar. En este libro, orientado tanto a quien se aproxima por primera vez a los hechos como al conocedor de los mismos, relatamos detalladamente la heroica gesta de los últimos de Filipinas, nombre con el que hoy conocemos o identificamos a aquellos héroes de Valer, ofreciendo las claves y las respuestas que explican cómo fue posible semejante hazaña. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Cuáles fueron las claves que hicieron posibles unos hechos que asombraron al mundo? Esta obra viene a dar respuesta a estas y otras cuestiones. Un trabajo que cuenta con una amplia documentación inédita y testimonios hasta hoy desconocidos de los descendientes de aquellos héroes. Es este un libro que aporta novedosas e interesantes revelaciones sobre la famosa gesta de Valer.